Abre, cuando pensamos en un banquete de la antigua Grecia, seguro que nos viene a la cabeza una imagen de mesas a reventar de comida, gente comiendo sin parar, un festín, vamos. Pero, ¿y si la realidad fuera mucho más compleja, más estructurada y sinceramente bastante más rara de lo que nos imaginamos? Vamos a desgranar cómo era de verdad una de estas famosas reuniones. Esa es la pregunta del millón, claro. Hay que olvidarse un poco de las películas y de las ideas que todos tenemos. Lo que los antiguos griegos llamaban banquete era en realidad un ritual social con unas reglas muy claras, y la comida era solo el principio de todo. Y aquí está la primera gran sorpresa. La idea de un festín interminable es más un mito que otra cosa. En realidad, el evento se dividía en dos partes que no tenían nada que ver. Primero, una cena bastante modesta, y después la verdadera fiesta, el simposio, que era una reunión para beber, pero de forma muy organizada. Bueno, pues vamos a meternos de lleno en esa primera fase. Todo empezaba con la cena, que ellos llamaban dipnon. Pero como vamos a ver, esto era solo el calentamiento. El ambiente era súper relajado desde el minuto uno. No había invitaciones formales ni nada de eso. La cosa podía surgir de un encuentro en la plaza. ¿Que un invitado quería traerse a un amigo? Pues adelante. Incluso los que aparecían sin ser invitados, los famosos parásitos, eran bienvenidos y eran gente con chispa y podían animar la fiesta. Era un evento social muy flexible. Y el sitio donde pasaba todo esto era clave. Se llamaba el andrón, que significa literalmente la sala de los hombres. Este espacio estaba reservado solo para los varones de la sociedad. Las mujeres libres tenían la entrada vetada. Esto ya nos dice muchísimo sobre para qué servía. Era un club social masculino en toda regla. Y la comida, bueno, era sorprendentemente simple. Estamos hablando de queso, aceitunas, higos, algunos trocitos de carne, y ya todo se comía con las manos y en lugar de servilletas usaban miga de pan que luego tiraban al suelo para los perros. Así que queda clarísimo que el foco no estaba para nada en el menú. Vale, una vez terminada la cena, los esclavos lo recogían todo. Y aquí es donde la cosa se ponía de verdad interesante. Daba comienzo el simposio, la fiesta de la bebida. Ojo, el simposio no era un simple botellón. Estaba lleno de rituales. Se perfumaba a los asistentes, se les ponían guirnaldas de flores en la cabeza que decían que ayudaban con la resaca y, lo más importante, se hacía una libación, una ofrenda de vino sin mezclar a los dioses. Esto nos recuerda que todo el evento tenía un fondo religioso. Y cada simposio tenía un director, una figura crucial que se elegía al azar, el simposiarca. Este maestro de la bebida tenía poder absoluto sobre cómo iba a ir la noche. Y cuando digo autoridad total, es total. El simposiarca decidía cómo de fuerte iba a ser el vino, cuántas copas tenía que beberse cada uno y qué castigos se aplicaban a quien no obedeciera. Los castigos podían ser cosas como bailar desnudo o dar vueltas a la sala con la flautista a cuestas. Vamos, que él marcaba el ritmo de la borrachera. Porque, y esto es fundamental, los griegos no bebían el vino puro, se mezclaba siempre con agua en una vasija enorme llamada crátera. Lo normal era una parte de vino por 3 de agua, o incluso más suave. Esto no lo hacían por flojos, sino para que la velada, la conversación y el placer duraran más, asegurándose de que la embriaguez llegara poquito a poco. Con la bebida fluyendo bajo un control estricto, ¿qué hacían los invitados para entretenerse? Pues un poco de todo, la verdad. Lo principal era la conversación, pero también la música. Cantaban unas canciones tradicionales llamadas escolios. No era un coro, sino que se iban pasando una rama de mirto para ceder el turno de canto al siguiente. Era una actividad en común y muy ordenada. Pero el rey de los juegos, sin duda, era el Kotavos. Era increíblemente popular y, bueno, requería cierta habilidad, sobre todo a medida que avanzaba la noche y el vino hacía de las suyas. La mecánica era sencilla. Al acabarse la copa, se cogía por el asa con un dedo y se lanzaban los últimos pozos de vino para intentar darle a un blanco. Pero lo mejor era que, al lanzar, había que decir el nombre de la persona amada. Si acertabas, era un buen presagio para el amor. Y este juego nos ha dejado uno de los momentos más dramáticos y cínicos de toda la historia. Imaginemos la escena. Un hombre condenado a muerte con la copa de cicuta, el veneno, en la mano. Ese hombre era Teramenes. En el año 404 a.C., justo antes de beberse el veneno, hizo el gesto del Kotavos con la copa y dedicó su último lanzamiento al hombre que lo había condenado a muerte. Una muestra de sangre fría y humor negro hasta el mismísimo final. Además de los juegos, claro, había entretenimiento profesional. Contrataban flautistas, acróbatas y un número final muy popular era una danza erótica que representaba la boda del dios del vino, Dioniso. Y también estaban las heteiras,
cortesanas de lujo que no solo aportaban belleza, sino también ingenio y una conversación brillante, algo que en estos círculos se valoraba muchísimo. El simposio llegaba a su fin, pero la noche, para muchos, no había terminado ni de lejos. Ahora venía el caos puro y duro. Alguien se pensaba que se iban todos a casa tranquilamente a dormir. Para nada. Lo que venía después era una auténtica explosión de desorden. Esta última fase se llamaba comos. Era, básicamente, una procesión de borrachos que salía a liarla por las calles. Con sus guirnaldas todavía puestas, se ponían a bailar, a gritar, a insultar a la gente y, muy a menudo, a causar destrozos. Y esto no era solo vandalismo porque sí. El comos era un acto de reafirmación social. Era la aristocracia demostrando su poder, desafiando las normas y el orden de la ciudad. De hecho, el problema llegó a ser tan gordo que algunas ciudades tuvieron que crear leyes para prohibirlo. Así que ahí lo tenemos, un único evento que encapsula una contradicción que es fascinante. Empezaba como un ritual casi religioso, súper ordenado y lleno de reglas, y terminaba en una explosión de caos y destrucción por las calles. Y esto nos deja con una pregunta final, para darle unas vueltas. Si una de las instituciones sociales más importantes para la élite combinaba de esta manera el orden más estricto con el desorden más absoluto, ¿qué nos dice eso sobre la mentalidad de la antigua Grecia y su forma de entender la sociedad, la libertad y los límites?